Aló, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo se encuentran este día? Carlos. Buenas tardes, Juan Carlos, Carlos. buenas tardes. Hola, No, ¿cómo están? ¿Qué tal de novedades? ¿Todo bien? Juan Carlos. Hoy están como animados. Listo. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a mirar un poco acerca de lo que sería el diseño de columnas. Espero que hayan revisado un poco lo que vieron en su curso de Hormigón 2. Y más que todo, revisen pues los documentos que ustedes tuvieron o que vieron con Eva acerca del diseño de estos elementos. Entonces vamos a hablar de algunas cosas que son puntuales para puentes y para el diseño de columnas de puentes y después mirar un ejemplo de aplicación, ¿no? Entonces me confirman cuando puedan ver la pantalla. Ya, ¿Se en ve? este momento Sí, sí, sí. sí. Ya, bueno. Entonces, vamos a comenzar diciendo prácticamente lo siguiente. Entonces, ayer estábamos hablando acerca de las generalidades. Hoy ya vamos a sentarnos, o digo el lunes, estábamos hablando acerca de las generalidades. Hoy ya nos vamos a enfocar ya más en las especificaciones, ¿no? Entonces, digamos que para el diseño por cargas gravitacionales, o cargas verticales, que llamamos el otro día, ¿sí? Algo que nosotros deberíamos a identificar es que se realiza el detallamiento y el diseño estructural, ¿sí? De las columnas en bases a cargas, pues que deberían ser gravitacionales principalmente. O sea, ¿cuáles serían? En este caso, pues serían las cargas muertas, vivas, ¿sí? Lo que serían las fuerzas vehiculares, la carga viva vehicular, pues entre otras, ¿no? Ahora, en este caso, pues nosotros vamos a, para el curso, nosotros vamos a hacer un diseño que contemple también cargas laterales, ¿ya? Porque no vamos a entrar en detalle en el diseño por cargas laterales de columnas, ¿sí? Pero generalmente el diseño por cargas verticales, pues es el diseño elástico que es el que vamos a ver en el curso, ¿listo? Entonces, una vez que yo tengo el modelo, hago el análisis de estos elementos y hago la modelación estructural y obtengo las fuerzas, pues lo que yo voy a obtener, ¿sí? O obteniendo lo que serían fuerzas axiales en las columnas y momentos en dos direcciones o biaxiales. ¿Listo? Entonces vamos a decir que pues si yo tengo un elemento de columna, donde el elemento de columna puede ser un elemento tranquilamente circular con sus ejes X, Y, ¿sí? O un elemento rectangular con sus ejes X, Y.
¿Listo? Entonces, en este tipo de estructuras, yo lo que voy a tener es un vector de momento mx, un vector de momento my, y prácticamente lo que tendría es una resultante de momento, que sería un momento biaxial. ¿Listo? Entonces, para esto, pues yo debo considerar, o se debe considerar, en el diseño, ¿sí?, el efecto combinado de flexión biaxial para cada combinación de carga. ¿Ya? Y esto es más que todo importante porque, por ejemplo, nosotros sabemos que vamos a tener unas cargas gravitacionales, ¿sí? Y en el momento en que yo desplace mi estructura lateralmente por el efecto sísmico, viento o lo que sea, pues yo voy a tener, es una combinación de carga axial más flexión que puede hacer que el elemento no soporte lo que serían las cargas impuestas, ¿no? Entonces, un error común, y ustedes ya lo conocen por su curso de hormigón, es tratar de identificar el momento MX, diseñar como si fuera un elemento bajo flexión uniaxial, calcular el momento MY y diseñar el elemento como si fuera solamente sometido a flexión uniaxial, ¿no? Entonces eso es un error, pues porque, por ejemplo, si yo estoy dibujando estos momentos, fíjense que cuando yo dibujo estos momentos, para el momento MX, esta zona está en compresión. Para el momento MY, esta zona es la que está en compresión. Y por lo tanto, aquí hay en este punto, pues una zona en donde existe una doble compresión. ¿No es verdad? ¿Se entiende? ¿Por qué? Lo que quiere decir que, pues ahí va a ocurrir una falla si yo solamente considero, pues, que el elemento está bajo flexión uniaxial. ¿Listo? Entonces, para el análisis simplificado, o mejor dicho, para el análisis estático, el código permite utilizar diagramas de interacción uniaxiales y considerar, por métodos aproximados, el efecto de flexión biaxial. ¿Listo? Entonces aquí vamos a utilizar el método de Breslow, pero realmente hay dos métodos, ¿no? Digamos que va a ser en función del nivel de carga axial que yo tenga sobre mi elemento. ¿Listo? Entonces, una vez que hemos hecho, pues, prácticamente una introducción, vamos a irnos a lo que serían criterios de refuerzo máximo y mínimo en elementos a compresión. ¿Listo? Entonces, esto lo van a encontrar en el artículo 5742
en donde se habla en el código acerca de esto, ¿no? Entonces, primero, pues el 2A, podríamos decir, el máximo. Entonces, para el máximo, el código establece que el área de acero dividido sobre el área bruta de la sección, ¿no? Más, ¿sí? El área del acero de preesfuerzo por el esfuerzo de preesfuerzo sobre el área del bruta de la sección por el FY del acero, ¿sí? Eso es una superficie, eso es una inecuación. Eso debe ser menor, para que esto esté bien, a 0.08, ¿no? Entonces, aquí prácticamente esto sería igual a 8%. ¿Listo? Entonces, esta ecuación, pues es el límite, ¿no? Para elementos que tienen preesfuerzo simultáneo con refuerzo normal. ¿Listo? Para aquellos elementos que no tienen preesfuerzo, pues prácticamente estos valores serían 0. Y lo que me queda es que la cuantía de la columna debe ser menor o igual al 8%. ¿Sí? De ahí yo tengo el refuerzo mínimo. ¿Listo? Entonces, para el refuerzo mínimo, tengo de nuevo otra expresión. Entonces me dice que el área de acero por el FY sobre el área bruta por F'C debe ser más el área de preesfuerzo por el F de preesfuerzo sobre el área bruta por el F'C debe ser mayor o igual a punto 13,5. Entonces, nuevamente, si yo no tengo elementos de en preesfuerzo, pues prácticamente eso es lo que tendríamos ahí, ¿no? Entonces, aquí de esta ecuación, yo quiero que analicen un poco la expresión que tenemos ahí, ¿no? Entonces, si ustedes analizan un poco la expresión, se van a dar cuenta que el área de acero por FY, pues es la tensión del acero, ¿sí? O de la resultante en tensión del elemento de columna, ¿no? Y sobre el área bruta por el FC, que esto es más o menos como la compresión del concreto, ¿sí? Más o menos vendría a ser eso, ¿no? Entonces, la relación entre la tensión máxima y la compresión máxima debería ser igual o mayor a 13.5%. O, en otras palabras, que la tensión en el acero debe ser mayor o igual al 13.5% de la compresión del concreto. Básicamente, pues, saldría algo así, ¿no? Carlos, ¿cómo es que nuestro refuerzo máximo tiene que ser menor al 8%, pero el mínimo tiene que ser mayor al 13%? No, porque acá estamos hablando de cuantía. Esto es cuantía. La Ah, ya. cuantía es un área de acero por unidad de área. Pero acá yo estoy hablando de fuerza. ¿Ya? Son dos cosas distintas. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, de ahí tenemos el mínimo número de varillas. De refuerzo. ¿Listo? Entonces, para el mínimo número de varillas de refuerzo, pues prácticamente va a ser algo muy parecido a lo que nosotros tendríamos en elementos del ACI normal.
Entonces, si yo tengo, por ejemplo, mi sección, supongamos que tengo aquí mis ejes de mi sección y tengo mi elemento, no sé, algo así, donde esto es XY, en donde yo tengo un elemento rectangular. Entonces, para elementos rectangulares, el código me dice que necesito mayor o igual a 4 barras, ¿no? Entonces yo tendría que tener una acá, una acá, una acá y una acá. 4 barras para elementos rectangulares. Ahora, si yo tengo elementos que son circulares, ya no van a ser 4, ¿estamos de acuerdo? Entonces, prácticamente para elementos circulares, a ver, vamos a ver ahí, parece que me salió. Me dice que debería tener al menos 6 varillas. Entonces, ¿qué yo tendría aquí? Pues 6 varillas, no sé, voy a inventar 1, 2, 3, 4, no sé, 5, 6. Bueno, de pronto esta la muevo como un poquito más para acá. ¿Listo? Entonces, esta configuración para secciones circulares, digamos, mayor o igual a 6 varillas. Entonces, no es recomendable, ¿no? ¿Por qué? Porque no importa cómo ustedes la pongan, ¿sí? Va a haber un eje por el cual tiene mayor capacidad esa columna, ¿no? Entonces, supongan que yo tengo un elemento que está alrededor del eje X, ¿sí? Un momento alrededor del eje X. Entonces, como las varillas que estoy aquí sombreando están sobre el eje X, pues no generan un par de momento, ¿no? Y por lo tanto, pues no generan ayuda en el sistema, ¿no? Mientras que alrededor del eje Y, como están fuera del eje, pues sí generan una ayuda, ¿no? Entonces, para este tipo de sistemas, generalmente lo que se busca en columnas, y más que todo, pues no necesariamente de puentes, sino en general, pues es un análisis en donde yo tenga al menos 8 varillas y que aumente en función de, ¿no? De. Entonces, digamos, yo voy a tener aquí mi sistema, y si ustedes ven, pues tengo mi columna, puedo poner las 8 varillas sobre los ejes, ¿no? O sea, yo voy a tener aquí las 4 principales, y de ahí voy a colocar una en cada cuadrante. De tal forma que no hay eje por el cual el sistema no sea simétrico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, aquí, digamos que recomendable vendría a ser 4 más n veces 4 varillas. ¿Listo? En donde n toma el valor de 1, 2, infinito, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, cuando n vale 1, pues eso me da 8 varillas, que es esa configuración que ustedes ven ahí, ¿no? Pero la siguiente configuración, que es totalmente simétrica, es una configuración en donde yo pongo una varilla adicional en todos los cuadrantes, ¿estamos? Entonces, vendría a ser 8 varillas, la siguiente sería 12 varillas, la otra 16, y así sumas de 4 en 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Gracias, Daniel. Entonces, eso sería lo recomendable, pues, para el número de varillas, ¿no? Ahora, en general, nosotros tenemos que, pues, estas varillas
deben tener un diámetro mínimo, ¿no? Entonces, el diámetro mínimo para el refuerzo de columnas será phi de 16 milímetros. ¿Sí? O barras número 5, que vienen a ser 5 octavos de pulgadas. Si mal no recuerdo, 5 octavos de pulgadas. Debería ser, sí, más o menos 16. ¿Listo? Claro que ya nos vamos a dar cuenta, pues, que el refuerzo en columnas, pues, va a ser un poco más elevado que ese valor. Ahora, ¿qué más tenemos nosotros? Estábamos viendo la clase anterior acerca del diagrama, o recordando, de hecho, lo del diagrama de interacción, ¿no? Entonces, para el diagrama de interacción, pues habíamos visto unas ecuaciones y pues vamos a mirar la resistencia a compresión ¿sí? De un elemento de columna, o sea, el punto que nosotros llamábamos punto A en el esquema, por cierto. Entonces, nosotros teníamos este dibujo y de este dibujo, pues teníamos los diferentes puntos, la máxima resistencia a compresión, etcétera, ¿no? Entonces, primero que todo, vamos a decir que la resistencia a compresión, P sub R, que ustedes van a encontrar en el código, pues va a ser igual a, nosotros ya sabemos, phi de compresión por P sub N, ¿no? Entonces, prácticamente esa sería la nomenclatura. Ahora, la máxima resistencia a compresión va a depender de si yo tengo elementos con estribos o con espirales. Entonces, si yo tengo con estribos... ¿Ah? Entonces no se ve nada. Es que no se ve nada, solo veo la resistencia. Dame un segundo. ¿No se ve qué? No se veía nada. ¿Ya se ve? Ajá, podría subirle un poquito arriba. ¿Ya se ve ahí? ¿Sí? Sí. Sí, eso sí. Ya. Hoy estamos con ánimo, chicos. ¿Qué pasa? Muchos exámenes, deberes, tareas. ¿Sí? Bueno, desde que no sea nuestro amigo la corona, o sea, la cerveza, ¿no? Entonces, todo bien. Bueno. Listo, entonces, estribos. Entonces, para estribos, ¿sí? Yo les había mostrado unas dos ecuaciones. Entonces, la resistencia nominal a compresión va a ser igual al área de concreto por el esfuerzo máximo de concreto a compresión más el área de acero por el esfuerzo de fluencia del acero. Esto de la mecánica de materiales, ¿no? Entonces, PNC va a ser igual a 0.80, en donde este factor es el que va a cambiar.
¿no? 0.80 por, y aquí empieza la ecuación como tal. La resistencia o el esfuerzo del concreto, pues nosotros sabemos que es 0.85 F'C. Esa es la máxima compresión. Y el área de concreto, pues va a ser igual al área bruta menos el área de acero menos el área de preesfuerzo, ¿no? Más el área de acero por Fy, ¿sí? Menos, y aquí viene una expresión un poco interesante, en donde yo voy a tener que es el área del preesfuerzo por el esfuerzo del preesfuerzo por la deformación unitaria del acero de preesfuerzo por el módulo de elasticidad, ¿no? Entonces yo tendría esta expresión, en donde, pues para elementos que no utilicen o que no tengan preesfuerzo, pues esto se va y este factor de aquí también se va. Y me queda pues la ecuación que nosotros estudiábamos en hormigón, ¿no? ¿Listo? De ahí tenemos la ecuación para elementos que tengan sunchos. Sunchos o espirales. Sunchos les dicen en Perú, creo. Yo la verdad no es que haya escuchado, pero más que todo porque nos estamos basando en el libro del profesor peruano. Entonces, vamos a ponerle aquí, ¿no? Entonces, para espirales, o lo que llaman sunchos, ¿listo? Entonces, vamos a tener que PNC va a ser igual a 0.85. Cambia eso. Entonces, el cambio se debe a, pues, el confinamiento mejor que generan las espirales, ¿no? Y de ahí es la misma historia. Entonces, AG menos AS. Y me entienden que es la misma historia, ¿no? O sea, es la misma ecuación. Lo único que cambia es ese factorcito de 0.85. Entonces, como vamos a utilizar elementos que no tienen preesfuerzo, pues yo voy a limitarme hasta aquí. Que sería para elementos que no tienen preesfuerzo, ¿no? Y ya. Entonces, esas serían las dos ecuaciones para el punto A. De ahí tenemos la resistencia a tensión. Y la resistencia a tensión, que en este diagrama sería el punto C, ¿sí? Pues va a ser bien sencillo de calcular, ¿no? Porque prácticamente la resistencia a tensión no es nada más que el valor de P sub NT, en donde, como yo desprecio, o mejor dicho, nosotros despreciamos la capacidad del hormigón a tensión, pues me quedaría que es el área del acero en tensión por el Fy, ¿sí? Menos el área del preesfuerzo por los respectivos esfuerzos del preesfuerzo, teniendo en cuenta pues las pérdidas, ¿no? ¿Sí? Entonces, para elementos que no tienen preesfuerzo, no es nada más que este valor. De ahí tengo la resistencia en estado balanceado. ¿No? Que en este diagrama vendría a ser el punto B. Este de acá. ¿Sí?
Entonces, la resistencia en estado balanceado, podremos decir que se logra cuando la deformación unitaria del acero y del concreto que en este caso la del acero le llamábamos E sub T, ¿sí? Y del concreto, epsilon sub C, alcanzan los valores de epsilon sub y 0.003. Entonces, yo voy a decir que epsilon sub y, pues es la deformación unitaria de fluencia del material, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que me estoy refiriendo es que si yo tengo, pues un material, por ejemplo, para acero, grado 60, que es el común que nosotros utilizamos, entonces el epsilon sub y va a ser igual a 0.0021, ¿sí? Pero pues ahorita ya hay un cambio, ¿no? Desde el 2019, en la nueva norma del ACI, ya se permitió utilizar acero de alta resistencia, ¿sí? Y eso seguramente próximamente va a haber un cambio en el código de diseño de puentes, ¿no? Entonces seguramente con ese acero de alta resistencia, pues ya vamos a tener deformaciones unitarias un poco más grandes, ¿no? Y pues me va a permitir también, pues, o me va a modificar pues toda esta parte, ¿no? Entonces, ese valor, ¿sí? En este caso, lo ideal, pues, de este punto, o mejor dicho, lo que me interesa de este punto, más que todo es identificar cómo es el comportamiento de las deformaciones unitarias, ¿no? Pero entonces, para las ecuaciones, yo voy a tener las siguientes expresiones que sirven para elementos que sean de elementos rectangulares de acero. ¿Listo? Entonces yo tengo estas dos expresiones. Y falta otra expresión. Esta de aquí. Para calcular ese punto balanceado.
¿Listo? Me avisan cuando terminen de copiar. ¿Ya está todos? A ver, voy a mirar una pequeña cosa, porque veo que estamos 13, ¿no? Pero si mal no estoy, como que somos 24, me parece. Alexis, Alison, Ángel, Sí, Juan Carlos. Carlos, Sí. Carlos Flores, Carlos Romo, César Males, David Aguirre, Estefanía Carrión, Felipe Coronel, Francisco, ahí estás, Gabriel, Gonzalo, Yara, Jefferson. Aquí estoy yo. Juan, Jefferson me escribió antes de la clase y me dijo que no se iba a poder conectar porque se estaba sintiendo mal e iba a irse al centro de salud. ¿Quién? Jefferson Campos. Ya. Justo antes de Joana, la clase me escribió. Yosenka, Aquí estoy. Juan, también, Aquí. Juan Barreno, Presente. Julián, no está, Lisette, Lucía, como siempre debe estar, ¿dónde está? Milton, Paola, Pedro Aquí. y Wilson, ya. Listo, gracias. Bueno, entonces, ¿qué va a Juan pasar? Carlos, ¿le puedes subir solo a la última definición, please? Gracias. ¿Listo? Entonces, aquí lo que me faltaba escribir es que esto es para elementos rectangulares. Esto es para elementos rectangulares nada más, ¿no? Pero entonces, tengan en cuenta, pues, eso. ¿Listo? Y de ahí, vamos a mirar, pues, cómo se utiliza o cómo se analiza la flexión biaxial, ¿no? Entonces, análisis de flexión biaxial. ¿Sí? Para secciones o para columnas. ¿Listo? Entonces, la flexión biaxial o el análisis simplificado se realiza considerando el nivel de carga axial sobre el elemento. ¿Listo? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Nosotros vamos a mirar si la carga axial última, o sea, la de demanda, ¿sí? Es mayor al 10% de phi por F'C por el área bruta de la sección, ¿sí? Entonces, si se cumple esa condición, yo puedo utilizar el método de Breslar.
A ver, ya estoy dudando. ¿Es Breslau o Breslau? Ya me olvidé. Bresler. Con R. ¿Así? ¿Bresler? Sí. You sure? ¿Están seguros? Última palabra. Sí, está en lo de la preparación. Ya. ¿Listo? Entonces, en este método de Müller, o de Bresler, Müller-Bresler, bueno, ¿no? Prácticamente lo que nosotros vamos a tener es una circunferencia, o es un corte a la cebollita del diagrama de interacción, ¿no? En donde me dice que 1 sobre, ¿sí? Sobre la resistencia de la sección biaxial, considerando efectos biaxiales, o sea, lo que yo busco, ¿no? Va a ser igual a la sumatoria de la inversa de la resistencia, de la carga axial de resistencia alrededor del eje X, más la resistencia alrededor del eje Y, menos 1 sobre phi veces la carga axial P sub 0, ¿no? Entonces, esta carga axial P sub 0, bueno, de hecho, le voy a cambiar el nombre porque ya le pusimos nombre nosotros. Dijimos que la resistencia a compresión era P sub NC. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, prácticamente eso sería P sub NC. ¿Sí? Y esa sería mi resistencia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? La otra condición es cuando P sub U es menor de 0.10 phi F'C por AG. ¿Listo? Entonces, prácticamente en puentes es muy raro, pero es supremamente raro que una columna esté trabajando a un valor de menos el 10% de el F'C por AG. Es supremamente raro, ¿no? Debería estar rondando el 20% más o menos, ¿sí? Para cargas verticales. ¿Por qué? Cuando yo considero cargas laterales, pues existe una sobrecompresión en un lado, ¿me entienden? Entonces, para cargas verticales, debería estar más o menos por debajo de la zona balanceada, ¿ya? Eso es súper importante. Debería estar por debajo de la zona balanceada. Porque yo quiero que mis columnas estén en esta zona, en compresión, pero por debajo del punto balanceado. ¿Quién recuerda eso? Eso lo tuvieron que haber visto en hormigón. ¿Por qué? ¿Y por qué yo no quisiera que mi columna esté trabajando en esta zona? Estoy hablando de... Perdón, la verde es porque se puede producir una falla frágil y la celeste es porque está en la zona de transición. una falla frágil. Cuando está controlada por compresión. Ajá, cuando está controlado por compresión. Pero digamos que cuando nosotros analizamos desde un punto de vista más, un poco más, no tan técnico, ¿sí? Sino un poco más de vista de aplicación. La cosa es que si ustedes se fijan, por ejemplo, si ustedes dicen que evalúan las cargas, hacen el análisis de su puente y diseñan la columna para que esté en este punto, a este punto está asociado este nivel de carga axial. ¿Sí? Si por XY cuestión viene el sismo, usted no calculó bien, o llegó un presidente y le puso otro puente encima a su puente, o pasó lo que sea, que haga que el puente tenga más carga axial, pues lo que va a pasar es que obviamente ya no va a estar funcionando a este nivel de carga axial, sino que va a estar funcionando a este nivel de carga axial. Pero fíjense que en este nivel, en la zona azul, a mayor carga axial, la capacidad de aumento también aumenta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, si hay un error o hay alguna cosa,
Si se incrementa la carga axial sobre la columna, no importa, pues la capacidad a momento de la columna va a aumentar también si aumenta la carga axial. ¿Se entendió ese concepto? ¿Sí? Sin embargo, si está al revés, usted digamos que coge y diseña porque quiere llevar al límite su columna y abaratar costos, obviamente una columna con que soporta carga axial más grande, quiere decir que es una columna más compacta, ¿no? Entonces, si usted está por acá y dice que la columna está trabajando a este nivel de carga axial, y la diseña para ese nivel de carga axial, si llega a haber cualquier error de que se incrementa, fíjense que a ese nivel de carga axial, la resistencia es este nivel de momento. Mientras que si yo aumento la carga, pónganse que por algún error la carga axial llega a este punto, pues en este punto la capacidad a momento disminuye a este valor. Y la disminución es bastante grande. ¿Se entendió? Entonces, es muy raro. Prácticamente este punto generalmente está en el 30 o 40% del PNC, del PSUNC, de la capacidad máxima de compresión. Entonces, como recomendación, nunca diseñen una columna que esté trabajando a niveles de carga axial mayores al de la cuantía balanceada. ¿Claro? Ya sea de puente, de edificio, de muelle, de lo que sea. ¿Listo? Que esté trabajando siempre en valores menores. ¿Listo? Bueno. Entonces, cuando yo tengo valores demasiado bajos, es más, en el ACI, cuando yo ya estoy cumpliendo esto, me dice, tranquilo, esa columna, diséñela como viga. Tiene tan poca carga axial que puede ser despreciable, ¿no? En edificios. En puentes, me toca considerar, sí, el efecto axial, pero lo voy a calcular con una ecuación de interacción, donde yo voy a calcular la relación del momento último que está en X, actuando en X, ¿sí? Y lo voy a dividir por la resistencia de momento, o sea, este valor de aquí que estamos viendo acá, que les mostré. Este vendría a ser el MR de resistencia bajo la carga axial a la cual estoy calculando la columna. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Y a eso le voy a sumar el momento último que está actuando alrededor del eje Y y le voy a dividir sobre la resistencia que tiene la columna alrededor del eje Y. Y esa suma, para que esté bien, debe darme menor o igual a 1. ¿Sí? Entonces, si es menor o igual a 1, quiere decir que la columna está adecuada. De pronto lo pongo en rojo, uy, en verde, ¿sí? Y si es mayor que 1, pues quiere decir que se está saliendo de la superficie de interacción y no es capaz de soportar, pues, esa carga. Juan Carlos, en la expresión de arriba no va el phi en todas las cargas axiales. ¿El qué? El phi. O sea, en cada carga, me refiero. O sea, no es 1 sobre phi PRSY igual a... Todo con phi, o sea, eso me refiero. Solo pues que Sí, creo que me olvidé. Ajá. Bueno, ¿listo? Y en tal caso, pues si está todo multiplicado, todo dividido, pues al final eso se cancela, ¿no? Prácticamente da lo mismo, ¿no? Pero sí, prácticamente es la misma cosa. Bueno, ahora, vamos a hablar de refuerzos mínimos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de refuerzos mínimos, digamos que
los criterios generales de refuerzo mínimo va a depender de de dos secciones prácticamente, ¿no? Si es refuerzo mínimo de columnas en espiral o si es refuerzo mínimo de columnas, ¿sí? Pero espérense. Aquí debería hablar de refuerzo mínimo. ¿Sí? De espirales. O mejor dicho, de refuerzo transversal, pongámosle así. De refuerzo transversal. ¿Sí? Entonces, el refuerzo mínimo del refuerzo de transversal va a tener dos componentes, pues, espirales y estribos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, para la parte de espirales, la cuantía de la espiral tiene que ser mayor o igual a 0.45 por la división entre el área bruta de la columna por el área confinada, ¿sí? Menos 1, y eso multiplicado por el esfuerzo F'C sobre el esfuerzo de fluencia del estribo, ¿no? Entonces, aquí, digamos que yo tengo un elemento de espiral o un elemento de hormigón. Entonces, si yo tengo un elemento de hormigón, lo que va a pasar es que yo voy a tener un refuerzo de espiral, ¿sí? Entonces, el refuerzo de espiral va a ser, supongamos que este. ¿Ya? Ahí estoy diciendo que es el espiral. ¿Listo? Ahora, el espiral, yo voy a calcular el área que está contenida de hormigón dentro de esa espiral. Y esa área es el área confinada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? Genial. Entonces, de ahí tenemos para estribos. ¿Listo? Entonces, para estribos, en cambio, tengo otra expresión. El área del estribo en cada dirección, ¿sí? Debe ser mayor a 0.30 veces Juan Carlos, ¿mayor o igual? mayor o igual. ¿Sí? A 0.30 veces la separación S del estribo por la dimensión del alto de la columna por el F'C sobre el Fy, ¿sí? Eso multiplicado por la división entre el área bruta de la sección sobre el área confinada de la sección menos 1.
Juan Carlos, ¿puedo ver la ecuación para columnas circulares, la de arriba? Muchas gracias. Juan Carlos, ¿y en los espirales, cómo le toma al área del espiral? O sea, solo al área del, como circular en un corte o cómo? El área de, ¿cómo así el área del espiral? O Ahí sea, sí que no te digamos, cacho. cuando tengo, yo que sé, varillas longitudinales, el área que tomo es si es que le hago un corte a la columna, perdón, a la viga, tendría ese área de acero. Pero ¿cómo Ujú. cuantifico el área en espirales? O sea, igual es Ah, eso solo es el área. una área volumétrica, ¿no? Entonces, para esa ecuación, sí, bueno, eso es una buena, una buena pregunta. Dame un segundo, Lucy. Ujú. Lo que pasa es que tú tienes, si tú ves la sección, digamos, de hormigón, uy, si tú ves la sección de hormigón, en altura vas a tener aquí los espirales que van a ir subiendo, ¿no? Generalmente se ven así porque pues van subiendo las secciones. Mejor no le dibujo esas líneas. ¿Listo? Entonces, esos elementos lo que me van a generar es que hay una separación, que esta va a ser la separación S de la espiral. ¿Sí? Entonces, yo lo que tengo que sacar es una cuantía volumétrica en mi sección que me diga cuánto de acero pues va a estar entrando en ese elemento. Entonces, para esa cuantía volumétrica hay una expresión que ahorita te la anoto. Esto. ¿Listo? Entonces, voy a mover esto un poco para abajo. Uy, Juan Carlos, se ve todo oscuro. No sé si estoy solo yo. ¿se ve todo oscuro? No Sí, está o sea, compartiendo. no se ve nada. Ahí sí. Ahí Ahí. sí. Sí. Ya. Entonces, en esa expresión, yo tendría lo siguiente, que P sub S es igual a B sub E sobre B sub E. B sub C. ¿Sí? B sub E sobre B sub C. Entonces, ¿qué es la relación del volumen del refuerzo en espiral? ¿Sí? Respecto al volumen total del núcleo confinado. Y el B sub E lo vamos a calcular de la siguiente forma. Va a ser igual al área de acero o de la barra que yo tengo aquí, el área de esta espiral, ¿sí? Multiplicado por pi, multiplicado por el diámetro confinado. ¿Ya? Entonces, ese diámetro confinado, pues es este diámetro. Diámetro confinado multiplicado por, o dividido sobre
la separación. ¿Listo? Entonces, haz de cuenta que tú cortas un pedacito, un núcleo, este pedacito de aquí, de hormigón, que tiene un diámetro de sub C, que tiene un área, ¿sí? Y eso lo divides entre la separación S que tienen las espirales, ¿no? Ahora, de aquí me faltaría el B sub C, que es el volumen del concreto o del núcleo de concreto, que va a ser igual a pi por D sub C al cuadrado sobre 4. Y pues esa relación ustedes la pueden ahí simplificar y pues me va a dar qué es P sub S. ¿Estamos? ¿Ahí ya más claro? Ya, gracias. Pero si es volumen, no nos hace falta ahí que esté, o sea, multiplicar por la altura. ¿Qué? O sea, Lo que pasa es que aquí depende de las unidades que utilices, ¿no? Entonces, aquí estamos diciendo que esto debería ser por 1 metro de elemento y aquí también debería ser por 1 metro de elemento. Pero pues eso a la larga pues se cancela. ¿Sí? ¿Y para estribos se hace lo mismo? No, para estribos ya aquí está directamente ya me da el área de acero que yo debo colocar. Entonces aquí ya está incluido la separación. Ah, ya. Aquí ya es directo. Ya. Gracias. Perdón, Juan Carlos, esa relación de volúmenes era igual a la cuantía de la espiral, ¿verdad? Sí. Ujú. Ya. La relación de volúmenes queda igual a la cuantía del espiral. ¿Listo? Entonces, prácticamente de aquí, lo que me quedaría es hablar, ya tenemos el refuerzo mínimo el refuerzo mínimo transversal. Aquí le he puesto mal. Aquí el refuerzo mínimo transversal. Debería ser así, ¿no? Porque si no está redundante. De aquí, lo que me faltaría sería la separación, ¿no? O ¿sí? Los requisitos de detallamiento del refuerzo en espiral. Perdón, del refuerzo transversal. ¿Listo? Entonces, en estos requisitos del detallamiento, vamos a mirar algunas cosas. Entonces, primero, los estribos. ¿Sí? Entonces, los estribos van a tener o van a depender su diámetro del refuerzo longitudinal que yo tenga. Entonces, si mi refuerzo longitudinal es, ¿ya? Entonces yo voy a tener dos condiciones. Barras phi de 32 milímetros o menores. Entonces, yo tengo que colocar diámetros a partir, o puedo colocar diámetros de 10 milímetros de estribo, ¿no? Y si yo tengo barras phi de 36 milímetros o mayores, entonces mi diámetro mínimo de estribo deja de ser 10 y debe ser 12 milímetros. ¿Sí? Ahora,
la separación máxima del refuerzo longitudinal, perdón, del refuerzo de los estribos, bueno, ya estamos hablando del refuerzo transversal, ¿no? Entonces, la separación máxima, S max, va a ser o debe ser menor o igual al mínimo entre dos condiciones. Entonces, la primera condición va a ser 30 centímetros o la segunda condición va a ser, o bueno, aquí podríamos poner tres condiciones. 30 centímetros, la dimensión H o la dimensión B de mi columna. El que sea menor, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, que yo tengo aquí mi sección. Y esto es B. Y esto es H. No importa. Otra cosa que tengo que considerar es la parte de es la parte del detallamiento como tal. Entonces, recuerden que ustedes, o mejor dicho, recuerden ustedes que yo tengo unas zonas en donde las columnas pues deben tener una separación y deben cumplir prácticamente unos criterios de diseño, teniendo en cuenta las zonas confinadas o las zonas no confinadas, etcétera, ¿no? Entonces, aquí yo les voy a poner un esquema. No se pega. Denme un segundo que no se está pegando. En donde en esta parte para las columnas, los criterios van a ser muy similares al diseño que nosotros teníamos en hormigón básico. A ver, ahí sí se pegó. Entonces, aquí hay unas zonas en donde yo puedo o debo garantizar la separación de mis columnas, ¿sí? Y en esta parte, yo también puedo hacer lo que serían traslapos, teniendo en cuenta, pues, este otro esquema. Juan Carlos, se ve otra vez. Un bloque. Ah, ya. A ver, ahí. Ahí sí.
¿Listo? Entonces, en este esquema está detallado las zonas que se conocen como las zonas confinadas, que serían estas, donde yo espero que existan el daño más grande, ¿no? Y las zonas no confinadas, que vendrían a ser todo por fuera de ahí, en mi columna, ¿sí? ¿Listo? Entonces, fíjense que la zona confinada debe tener una longitud L0, que va a ser igual a H sub C, en donde H sub C es la menor dimensión de la columna, o la altura de la columna H sub N dividido entre 6, o 20 pulgadas. Eso prácticamente vendría a ser como 50 centímetros, ¿no? 50.8 centímetros. Entonces, en esas zonas yo debo colocar o debo garantizar lo que sería las separaciones del confinamiento que vimos acá. Para estribos, esta ecuación, y para espirales, esta de acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Ahora, fuera de las zonas confinadas, o sea, en la zona no confinada, yo voy a tener otra separación. La separación va a ser igual a esta, máxima, ¿no? En donde la separación máxima va a ser igual a S, que va a ser el menor de estos dos valores, ¿sí? 6 veces el diámetro de la barra longitudinal, o lo que sería 6 pulgadas. ¿Listo? Entonces, ojo, estos son los criterios por confinamiento, ¿no? Pero recuerden que los estribos nosotros también los debemos chequear por resistencia cortante. O sea, esto es solamente para que el elemento esté adecuadamente confinada esa separación y esa área de estribos. Pero entonces, después nosotros vamos a hacer el chequeo acortante del elemento. Ya vimos cómo se hace el chequeo acortante, recuerdan. Lo vimos la anterior clase. Entonces, ahí, según el cortante que está soportando la columna, pues yo voy a calcular la separación de los estribos. Entonces, yo voy a coger de separación la menor entre los requisitos por confinamiento, que son estos, ¿sí? Y en las longitudes del confinamiento, que se muestran aquí, y lo que me pide por requisito de resistencia, calculando la separación S de mis estribos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces yo debo, cuando hago el diseño de columnas, ¿sí? Yo debo chequear los requisitos por confinamiento, que son estos, y los requisitos por cortante, y colocar pues lo que sea más, la separación que sea más pequeña. ¿Estamos de acuerdo? Básicamente eso sería el análisis. Por último, y ya para terminar esta parte, fíjense que hay un detallamiento que contempla los estribos, perdón, los traslapos, ¿no? Entonces, cuando yo tengo traslapos, ya en columnas es mucho más frecuente porque yo tengo columnas muy altas y necesito hacer traslapos. Entonces, los traslapos deben realizarse en la mitad de la columna. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, pues, que en la mitad de la columna el momento tiende a ser cero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El momento tiende a ser cero en la mitad de la columna. ¿Ya? Cuando está sometida a carga lateral. Entonces, se hace en la mitad de la columna y ahí hay unos requisitos especiales, ¿no? Entonces, la separación, ¿sí? La separación en esta zona, ¿sí? Debe cumplir unos requisitos de los mismos de la zona confinada.
¿Listo? Entonces, los requisitos que yo tengo aquí se repiten aquí y se repiten acá. Todos estos son zonas confinadas y pongo la separación máxima de las zonas confinadas. Pero lo más importante es esto que está aquí subrayado en verde, en donde dice que no puedo, pues, hacer el traslapo de más del 50% del acero. O sea, no puedo poner y cortar todas las varillas ahí de la columna y pegarlas, ¿no? Eso sería un error, ¿no? Por no decir otra cosa, ¿no? Entonces, máximo, puedo cortar la mitad, máximo, en mi sección. Juan Carlos, el Dime. corte, o sea, lo de cortante chequeamos de igual forma que para las vigas. Sí, la misma cosa. Es el mismo fenómeno. Ujú, lo mismo. Ahora, para la parte de las columnas, en la sección transversal, también hay requisitos. Entonces, en la sección transversal, yo debo garantizar también que la sección transversal cumpla con barras que no estén muy alejadas entre ellas de los elementos que están con estribos, ¿no? Y en esto es igual que en el ACI. Para puentes es lo mismo, los mismos requisitos del ACI. Entonces, me dice que la distancia entre una barra que está con estribos y la siguiente que está con estribos, ¿sí? O la distancia que se llama X swing, ¿sí? No puede ser mayor a 14 pulgadas, que eso vendrían a ser 45 centímetros, más o menos. Si mal no recuerdo. Perdón, 35 centímetros. ¿Listo? Entonces yo cuando ya tengo columnas bien grandes, entre una barra de una columna y la siguiente que tiene un estribo que la tiene, no pueden haber más de 35 centímetros. ¿Sí? Y la distancia y otra cosa, aquí que se dice en este ejemplo, es que, por ejemplo, yo voy a poner estos ganchos. Los ganchos deben ir alternados, ¿sí? Entonces, en estos ganchos, la parte que está a 90 grados es la más débil. Esa es la que se puede abrir, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué yo no hago unos elementos que sean de gancho así? Literal es porque no se van a poder poner. Es bien difícil poner un gancho que tiene esta forma, con ganchos a 135 en sus dos extremos. Entonces, para facilidad de construcción, se pone un gancho a 90 y un gancho a 135. ¿Se entiende esa parte? Pero entonces, no puedo colocar en dos estribos consecutivos, en el mismo lado, ganchos consecutivos de 90. Tienen que irse alternando. ¿Listo? Y listo. Entonces, prácticamente esos son los requisitos del detallamiento de las columnas. En separación, esto es por confinamiento. Entonces, nosotros en el curso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a detallar las columnas primero por confinamiento. Y con esa separación que nos dé en la zona confinada, chequeamos la resistencia cortante. Si nos da, perfecto, cumplimos confinamiento o cortante. Si en cortante me dice que necesito una separación más baja, pues entonces cambio, ¿sí?, la separación y pongo separaciones más bajas en las zonas de confinadas. ¿Estamos? Y listo. Ya sea, así hacemos el diseño. ¿Preguntas? ¿No? Genial.
entonces, eso es todo por hoy. Hoy hemos venido todos animados, entonces vámonos a descansar. Que estén bien, cuídense. Chao, chao. Carlos. Hello, Carlos. No, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. A ti, gracias.